4 libros, no tenían nada, los tipos escribiendo donde podían, unas hojitas. Imagínense lo que era el Estado que presidió el general Rivera. Era la nada, era una colección de cuentas y de deudas y de cosas totalmente primitivas. Y en ese contexto actuaron, sí, los caudillos desbordaron, no hay ninguna duda. Es decir, Rivera cuando fue dueño de la campaña, y lo era, se sintió propietario, ¿no? Y todo lo otro era sublevarse contra él. Su compadre Juan Antonio, cuando logra el mando de las tropas, era él, y lo quería someter a Rivera a todo lo que podía, porque identificaban el interés de la patria con su propio prestigio y fuerza. Y es lógico, era así. Pero lo pusieron siempre al servicio de esa institucionalidad. Entonces, seguro, cuando uno mira el gobernante liberal, el gobernante respetuoso, el gobernante que no persiguió, el gobernante que siempre respetó la libertad de opinión, en época que era durísimo el tema, porque se decían cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Y se acusaban de cualquier cosa, ¿no? El gobernante, el genial político que después de la gran batalla de Ituzaingó, esa gran batalla, él dice, todo va a seguir empatado toda la vida, hay que desempatar el partido, ¿no? Hay que desempatar el partido. Entonces son las cosas que distinguen a Rivera y que hacen su leyenda rosa y su leyenda negra, es eso. Es decir, el talento político para descolocarse y lograr el objetivo, con el cizagueo contradictorio que representa siempre eso. Uno dice, pero como preservó la nacionalidad en el 20, pactando con los portugueses, por supuesto, los portugueses habían ganado militarmente, entonces ¿qué hacíamos? Peleábamos hasta el último niño, ¿qué hacíamos? ¿O nos íbamos todos para el Paraguay? ¿No? ¿O tratábamos de preservar hasta la espera, como se lo escribe a Bustos y a todos sus amigos gobernadores de por ahí, a los cuales les dice, es el único modo que tenemos de estar armisticio para mantener la comunicación con las provincias, ¿no? Y llega a decir, hagamos fuerza de nuestra propia esclavitud, ¿no? Son cientos de cartas ahí, o decenas de cartas. Entonces, ese es el sentido extraordinario de la búsqueda de la independencia. Y eso me parece extraordinario. Como también me parece extraordinaria sus propias relaciones con los otros caudillos, que también es una cosa muy particular, ¿no? Seguro, él era el más popular, siempre fue el más popular, ¿no? Entonces, esa fue siempre su enorme fuerza. Él era más el del retrato, mi general un mate. El del retrato, seguro, el del general un mate, o esa idea, ¿no? Entonces, seguro, y hay esas relaciones con la Valleja tan peculiares, de dos amigos muy distintos, ¿no? ¿Verdad? Distinta la relación con Oribe, eran sapos de otro pozo en realidad, pues si bien los dos eran de familia rica, Oribe era de familia noble, por decirlo de algún modo, y Rivera era un elemento más popular, aunque los dos habían sido originariamente ricos, más Rivera todavía, ¿no? Pero caudillos muy distintos a su modo, digamos, ¿no? Oribe un caudillo muy distinto, un liderazgo diferente, no era el liderazgo de la simpatía, digamos, ¿no? Como era este era el caudillo del abrazo, el popular, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y los otros eran bastante distintos. El extranjero me acaba de decir, nuestro extranjero virtual, que entró por allí, me acaba de decir, de alguna manera me acaba de hacer saber, que sospecha que en ese punto de la institucionalidad y defensa de la institucionalidad, cuando Rivera se levanta contra Oribe, tú no suscribís del todo lo que el doctor Sanguinetti dice. Al extranjero le pareció, capaz que está... yo suscribo todo lo que el doctor Sanguinetti dijo. Absolutamente. Ese levantamiento... Lo que creo que ve solo el aspecto, diríamos, favorable a Rivera, y hay otro aspecto que evidentemente no es tan favorable, me parece a mí, ¿no? Cuando Rivera pacta en el 20 con los portugueses, pone dos condiciones, y esas dos condiciones son centrales. Primero, mantener fuerza en armas. El presidente lo decía con extraordinaria claridad, ¿no? Si no tenés tropa armada autónoma, no tenés patria. Y eso Rivera lo tiene clarísimo. Y eso nuestra historiografía no se lo ha reconocido, a mi juicio, como se debe. Y en segundo lugar, pone como condición que no se desalojen los beneficiarios del reglamento de tierra de Artigas. Quiere decir que lo que Artigas de alguna manera inició y no pudo culminar, esa especie de revolución agraria, que en realidad yo creo que no era tal, pero que se trataba un poco de generar una realidad productiva en el campo, no es desarmada por
la acción de Rivera. Y esas dos cosas me parecen importantísimas desde el punto de vista institucional. Y un abogado del diablo no te diría, Lincoln. Pero un segundito, Sí. evidentemente cuando Rivera se subleva contra Oribe, no está actuando en términos institucionales. Pero si no se mira el tema exclusivamente desde una óptica simplista y se recuerda que Oribe había suprimido el cargo de comandante general de la campaña y después lo había vuelto a crear para nombrar a su hermano, que era una manera, que Rivera consideró que lo hería directamente, lo ofendía directamente. No es que uno lo vaya a justificar, pero en el contexto de aquel tiempo se puede entender perfectamente que haya optado por la sublevación armada, ¿no? Si yo decía que me parece que la visión del doctor Sanguinetti es un poco excesivamente favorable, pues creo que hay algunas cosas que quedan por el camino, ¿no? Es decir, durante todo el periodo de la dominación portuguesa y brasileña hubo gente que la pasó muy mal. A don Pedro Amigo lo ahorcaron, ¿no? Y hay una defensa magnífica de Joaquín Suárez intentando que no sucediera, pero lo ahorcaron por conspirar. Oribe y Bauzá andaban desterrados por la Argentina dando vueltas. La Valleja, Andresito, Torgués... primero estuvieron. Cuando se forman los dragones bajo Portugal, están los dos, La Valleja, y está Oribe también. Después se fueron. Sí. Pero digo, al principio quedaron todos con los portugueses. No, y además firman... Se van después del levantamiento del Cabildo del 23. Claro, pero quiero Al que decir... Rivera con inteligencia dijo, no es el momento todavía. El No me 23, pliego. ¿no? Eso Pidel se lo critica a Rivera, pero yo lo que me iba a referir era al hecho de que mientras los otros la pasaban mal, él la pasaba muy bien, ¿no? Es decir, ese es el pragmatismo de Rivera que tanto se le ha objetado y que, bueno, yo qué sé, es un punto de vista, ¿no? Es decir, se puede elogiar que mientras otro está preso en la isla de las Cobras, la está pasando, Andersito la pasó muy mal, por ejemplo, ¿no? Lo llevaron con un dogal al cuello, poco menos como si fuera un perro, ¿no? Después que llegaron a la isla de las Cobras no los trataban tan mal porque los brasileños tenían otra manera de entender las relaciones, ¿no? Pero mientras tanto Rivera era varón de Tacuarembó, integraba el Congreso Cisplatino y la pasaba muy bien, ¿no? Entonces ese es el aspecto de Rivera que muchas veces hace que alguna gente lo mire como diciendo, pero escuchame una cosa, este tipo era un acomodaticio, ¿no? Que a mi juicio es un error, pero creo que hay que decirlo eso, ¿no? Pero son cosas que hay que mirarlas en su contexto y en su sentido político, digamos. Él cómo hacía que le reconocieran su comandancia de la campaña y su ejército. Bueno, él lo adulaba a Lecor lo adulaba a él. Lecor creía que estaba usando a Rivera y lo usaba, porque sin Rivera no hubiera podido mantener la paz en la campaña, hubiera estado el revoltijo, no ya la guerra, porque la guerra la habíamos perdido, claramente, que hay que partir de eso. En el 20 perdimos, muy bien. Rotundamente, pero ¿no? perdimos rotundamente. Sí, quedó deshecho. Sí. Es decir, la fuerza artiguista desapareció, quedó deshecho. Quedaba Rivera y algún otro más. Entonces, por supuesto, él pacta, y ahí viene la cosa. Por eso que sintieron los brasileños tan fuerte el engaño. Por eso que le llaman traidor y toda la clase de cosas. Porque ellos, en definitiva, creyeron que Rivera al final, por el halago, estaba comprado. Y no estaba comprado. Él los estaba usando también para mantener esa fuerza, que fue decisiva en el momento que el compadre invade con sus 33 y Rivera pone la fuerza más importante, digamos, para sumarse a eso. Son los cizagueos inevitables de la vida política, ¿no? Porque otro esté mal, no, ¿qué hacía Rivera entonces? Seguir el destino de los otros, sublevarse y perder, como lo que pasó en el 23, cuando se embalan, ¿no? Y se lanzan a destiempo y los brasileros ya les pasan por arriba, digamos, ¿no? Entonces, lo notable de Rivera es que siempre tuvo la idea clara, que es la idea, por otra parte, que viene de Artigas, porque son las instrucciones del año 13, ¿no? Ahí están, ¿no? Levantar el ejército, mantener la soberanía particular, ¿no? Esa es la constante de Rivera. Ahora, con todos los cizagueos del político, porque ese es el tema, ¿no?
usted dice, el extranjero no nos entiende. Y lo entiende a Churchill. No, Lincoln dijo. ¿No? El extranjero dijo algo, estoy entendiendo, tengo una pregunta. Pero podría entender, digo, Extranjero virtual, ¿no? Churchill se cambió 4 veces de partido. 4 veces de partido. y era seguro, era un cabullón inglesa, ¿no? Claro. Claro. Ahora, Sí, convengamos una cosa. En esa posibilidad de los cambios de partido y demás, que estamos tratando de comprender como un recurso político desde el fondo de los tiempos, sin embargo, nuestra historiografía le reprocha muy especialmente el abandono de las tropas artiguistas a Rivera, cuando de pronto no le hace la misma factura a otros que también lo abandonaron, porque el momento de la derrota, y eso creo que es lo que en parte explica que se le reproche tanto a quienes se fue bajo el título de traición, el haber minimizado la derrota. Si se entiende la dimensión de la derrota, es bastante fácil de entender que las fuerzas se desperdigan. Pero cuando se pasa la factura, siempre es afrutoso. Yo estoy harto de escuchar que Artigas lo traicionaron. Es decir, precisamente como soy un admirador de Artigas, no puedo aceptar que lo traicionó Bauzá y Oribe, lo traicionó Rivera, lo traicionó Rondó, lo traicionó claro, Bauzá y Oribe, ¿no? Lo traicionó Ramírez. Entonces, ¿en qué quedamos? Una persona que todo el mundo lo traiciona no es un caudillo, y yo creo que tiene que ser un caudillazo. Así que ahí no hay, diríamos, creo que se ha abusado del término traición y se ha abusado del concepto mismo de la traición. Que Artigas se haya sentido traicionado por Rivera lo entiendo, sí. Porque Artigas era un principista, era un hombre que actuaba siempre, entonces mi lo señala muy bien eso, con la ética de la convicción. Es decir, yo tengo que hacer aquello, y si eso me cuesta la vida, ¿no? Mala suerte, pero lo tengo que hacer. Rivera es un pragmático, dice, yo quiero conseguir esto. Si para conseguir esto tengo que por el momento retroceder o en fin, esperar, como decía un personaje que a don Julio no le debe gustar nada, que es don Juan Domingo Perón, ¿no? Hay que desencillar hasta que aclare, ¿no? Pues lo hacía, ¿no? Y la diferencia está a la vista. Mientras Artigas termina derrotado y solo en términos históricos se le puede luego reivindicar, porque termina, como tú muy bien estudiaste y analizaste magníficamente en tu libro, exiliado en el Paraguay, aislado completamente, etcétera, etcétera. Rivera termina en el poder. Termina en el triunvirato en el poder. La patria independiente. En la patria independiente. Que ese era el objetivo. Porque el objetivo era tener una patria independiente. Claro. En el contexto de las provincias o sola. Pero con nuestra soberanía particular, que era el objetivo de la revolución, ¿no? Bueno, y eso lo logra Rivera con el apoyo de la Valleja en algún momento, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es muy difícil simpatizar con un pragmático. Porque un pragmático se tiene que decir que no cuando piensa que sí, lo hace. Porque su objetivo es conseguir determinado fin. Si uno persigue la trayectoria de Rivera, Rivera obtiene todos los objetivos políticos que se propone. Y eso es consecuencia de su extraordinaria habilidad, de esa calidad fascinante que tenía realmente, ¿no? Como para terminar seduciendo, y si no, por las buenas, por las malas, a todos los que de alguna forma pensaban o actuaban de manera distinta. Hay un hecho de Rivera que a mí me parece extraordinariamente elocuente y que generalmente en nuestra historia lo pasa por alto. Cuando las Provincias Unidas aceptan la reincorporación de la provincia oriental y mandan el ejército de observación, amando inicialmente a Martín Rodríguez, después de don Carlos María Alvear, ¿no? La intención de los porteños, que han reasumido la provincia oriental, 1825-26, le aclaro el extranjero que está allá. Es subsumir las tropas orientales dentro de las tropas porteñas y disolverlas, ¿no? Bueno, ahí la Valleja, yo no tengo presente que haya protestado, u Oribe, el que protesta es Rivera, y dice, con aquellos dislocamientos lo único que se lograría sería comprometer la autonomía de la provincia, verdadero fin perseguido desde tiempos de Artigas. Es la primera vez que se menciona Artigas en términos positivos desde 1820. La Valleja se le había comparado con Artigas en ese mismo tiempo y había dicho, el jefe de los orientales solo puede aceptar como crítico un parangón que le degrada. Parangón que le degrada. Todos juraron de él. Que supuestamente traicionó a Artigas en el 20,
Pues es el primero que dice, pero este señor luchaba por la autonomía. Bueno, para eso tenemos que mantener nuestra tropa armada como cosa autónoma. Yo creo que ese es el gran Rivera. Es el Rivera